Las diapositivas que veremos son diapositivas que nos presentan arqueológicamente la realidad de la forma de bautizar que tenía el pueblo de Dios en la época en que éste era fiel a Dios. En verdad, habíamos visto al estudiar la profecía de los 7 sellos del Apocalipsis, que en la época del caballo blanco, el siglo de los apóstoles, ya el símbolo que da el color, el blanco, demostraba que esa era la época de pureza doctrinal. Por lo tanto, es lógico pensar, lógico entender, que cuanto más cerca estemos de la época de los apóstoles, del siglo apostólico, más garantía de que la verdad está no falsificada, no adulterada. Y eso nos ayudará a entender por qué durante los 4 primeros siglos de la era cristiana el bautismo era administrado de una manera diferente a la forma como se lo administra hoy, me refiero. Pero no diferente a como dice en la Santa Biblia que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo por San Juan el Bautista en el río Jordán. En este sentido, cuando estaba terminando mi licenciatura en teología, mi máster en teología cristiana en la Universidad de Andrews en Michigan, mi tesis sobre el tema de la arqueología del bautismo. Leí cerca de 100 libros o más de 100 libros que hablaban acerca del bautismo, especialmente en los primeros siglos. Más que el bautismo, no tanto sobre el bautismo, sino sobre los bautisterios, para ver qué es lo que la arqueología nos dice en cuanto a la forma de bautizar. Ubiqué más de 400 bautisterios antiguos, distribuidos entre Tierra Santa y Europa, en ambos casos tierras bíblicas, ya que cuando los apóstoles salieron a predicar, llegaron hasta Europa. El apóstol San Pablo predicó en la península itálica, incluso en la misma capital del imperio, en Roma. Y otros apóstoles siguieron avanzando en la predicación. En diapositivas, la mayoría las he sacado yo, hay algunas que conseguí de colegas, ya que no a todos los lugares pude viajar, pero mientras iba viajando por Tierra Santa y Europa, traté de registrar en diapositivas varias de esas cosas. Los 64 bautisterios de los 4 primeros siglos, todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción, los 64 bautisterios de los 4 primeros siglos eran bautisterios amplios para que la persona entrase como en una piscina, al estilo de lo que vimos anoche aquí, para ser bautizados. Vamos entonces con esta introducción a ver las diapositivas. Harry Anderson pintó este bonito cuadro del diálogo entre Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo llegó de noche al Señor y Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea, el que no se ha convertido y ha nacido de nuevo a través de la experiencia del santo bautismo, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando uno recorre Tierra Santa, descubre que las cosas están más o menos como en los días cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo esas palabras a Nicodemo. Al recorrer Tierra Santa, tomé esta fotografía para mostraros que a pesar de que éste está vestido casi como nosotros, la diferencia la hace el turbante, todavía los lugareños de Tierra Santa viven con prácticas semejantes, cuidando sus ganados, viviendo incluso una gran cantidad de beduinos en esas carpas hechas con cueros de cabras o con cueros de camello, etcétera, teniendo alrededor de ellos y guardándolas de noche en su misma carpa sus gallinitas, cocinando el pan a la usanza de los días bíblicos, el típico pan árabe, y los sirios lo usan mucho también, sobre esas piedras calientes o recalentadas, instrumentos musicales como cuando Jesús dijo:
vosotros os parecéis a esos jóvenes que dicen, os endechamos y no llorasteis, os tocamos flauta y no bailasteis. Instrumentos musicales más o menos iguales, como si el tiempo se hubiera detenido allí en Tierra Santa. Pero una de las cosas que también está más o menos, no más o menos, igual que aquellos tiempos, como un testimonio silencioso pero elocuente del bautismo verdadero, es el primero y más importante bautisterio cristiano, el río Jordán. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 23, que San Juan bautizaba en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas. Bautizar significa, como explicábamos anoche en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, sumergir. San Juan bautizaba, o sea, sumergía en un lugar del río Jordán, identificado como Enón junto a Salim, porque ahí había muchas aguas para poder sumergir, para poder bautizar. Si el bautismo hubiera sido asperjar unas gotas de agua en la cabeza, no solamente no necesitaba elegir en el río un lugar caudaloso, sino que ni necesitaba ir al río. Con tener solo un poquitito de agua alcanzaba para bautizar centenares o miles. Cuando estuve allí junto a las aguas del Jordán, en este lugar que se cree que es Enón junto a Salim, observando el caudal del río Jordán, que en otras partes no lo es tan caudaloso, pero allí sí, entendí mejor lo que la Sagrada Escritura dice. Y junto a esas aguas me dije para mí mismo, alcanza con venir a estos lugares y mirar este sitio donde fue bautizado Jesús, para entender que el bautismo establecido por el Señor no era rociar la cabeza, sino que vino a dejar el ejemplo de lo que debemos hacer, porque el bautismo, para que valga, tiene que expresar todo lo que el bautismo en el plan de Dios debe expresar. En otras palabras, que aquel hombre o aquella mujer que han renunciado al pecado, que han muerto al pecado en sus corazones, sepultan la vida antigua en las aguas del bautismo, y Dios promete no acordarse más de esos pecados sepultados, y salen de las aguas como testimonio de que han nacido una vida nueva. Pero vamos a avanzar un poco más rápido porque estoy empezando a entusiasmarme y después no me va a dar el tiempo para el tema de hoy. Los cristianos primitivos del siglo I no construyeron bautisterios por dos razones. Primero, porque estaban siendo perseguidos, tampoco construyeron iglesias. En el primer siglo no hay iglesias construidas, en el segundo tampoco, porque los perseguían yendo de un lado al otro. En segundo lugar, había muchas fuentes de agua y ríos y torrentes en los cuales bautizar. Por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, donde se bautizaron en un día 3.000 personas. El estanque de Betesda, vosotros veis que yo era más delgado en 1975 de lo que soy ahora, cuando estuve en Tierra Santa. Por efecto de la sedimentación, ahora el estanque de Betesda está bajo nivel. Se desciende por esa escalera y entonces uno llega en la parte de allí. Hay un relato bíblico donde dice que las aguas se removían y la creencia popular era que el primero que entraba se curaba. Y aquel paralítico que 38 años inválido y no podía, y nadie lo metía ahí adentro, Jesús dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor sin agua y sin nada lo curó. Pero creemos que los cristianos también bautizaron allí, en el estanque de Betesda o en el estanque de Siloé, a través del cual se entra y conecta una parte con la otra a través del túnel de Ezequías y otras corrientes de agua más. La ciudad de Pompeya, destruida en el 78 por la erupción del volcán Vesubio, célebre por los calcos humanos que se han hecho excavando las lavas, nos da una ilustración de lo que digo, que abundaban lugares para bautizar. Había baños públicos, pero también baños privados. Este es el baño de una mansión. Muchos cristianos se convertían y en esos abundantes, grandes baños de la casa bautizaban durante el primer siglo. Pero ahora vamos a ver los bautisterios construidos, que es lo que interesa más. Vamos a seguir las huellas de los tres magos de Oriente, que guiados por la estrella milagrosa,
constituida por ángeles sin duda del Señor, que con su fulgor iban marcando el camino para llegar al establo. Allí en Belén, donde nació Jesús, encontraron al niño Jesús. Siguiendo las huellas de ellos, llegamos a donde en el siglo IV, por orden de Constantino, se construyó la iglesia de la Natividad, o sea, del nacimiento. Dentro de esa iglesia construida en el siglo IV, se hizo un bautisterio. El bautisterio tenía esa forma trilobulada y con escalones, 5 escalones para poder entrar dentro del bautisterio y ser sumergidos. Pero, interesante, cuando se abandonó la costumbre de bautizar por inmersión, cambiaron las cosas. De todos modos, en el siglo VI, entre las columnas está el bautisterio del siglo VI que sustituyó al que aparecía en el dibujo. Se hizo donde se podía entrar y de todos modos sumergir. Está movida la diapositiva porque había muy poca luz y aunque mi compañero de viaje, el doctor Treyer, apoyó la cámara contra una columna, igual el movimiento se produjo al disparar. Creo que fue con diafragma 8 que sacó la foto, que es muy poco para no tener un trípode. Pero cuando se abandonó la costumbre de bautizar, rellenaron con cemento aquí el bautisterio y colocaron arriba una fuente de bronce. Cuando estaba mirando eso, pensé, aquí las piedras hablan y hablan con mucha elocuencia. Me están diciendo que hubo un bautisterio más grande, pero claro, se bautizaron todos los adultos, después bautizaban jovencitos, hicieron un poco menor, pero que era para entrar adentro y ser sumergidos. Pero cuando abandonaron el bautismo por inmersión, no le encontraron sentido a la piscina, la rellenaron con cemento y colocaron la fuente ahí arriba nada más. En cierta medida ese bautisterio pareciera que estuviera haciéndonos el gráfico de los 7 sellos. ¿Os acordáis? Todo había empezado con el caballo blanco, viene las persecuciones, la penetración del paganismo a través de sus prácticas y filosofías, cae la doctrina, el caballo negro, etcétera, entonces ya no le encuentran sentido hacer como Dios decía, hay que rellenar el bautisterio, etcétera, para poner otra cosa, sustituto en lugar de la voluntad de Dios, pero no hay ningún sustituto válido para la voluntad de Dios. Seguimos ahora, o vamos ahora mejor dicho, a Jerusalén, y vamos a recorrer el camino que Jesús recorrió desde el aposento alto, donde estableció la Santa Comunión, hasta el huerto de Getsemaní, donde Él fue a orar, en el lugar donde Judas lo vendió traicioneramente y de allí lo llevaron para el lugar de la juicio y finalmente la crucifixión. Este es el camino, y ahí estoy, me veis siempre más delgado y más joven. De paso, en ese viaje caminé tanto y comí tan poco que bajé 7 kilos en 5 semanas, por eso estaba más delgado. El mejor método para adelgazar es comer poco y hacer mucho ejercicio. Yo lo vi en carne propia. Entonces, este es el camino que Jesús recorrió yendo del aposento alto hacia Getsemaní. Cuando iba caminando por allí, para los que lo conocen, el himno que mencionaré me venía a la mente y mentalmente iba cantando, Señor, yo quiero recorrer tu huella con mi pie. Esa emoción de caminar por donde Jesús caminó, y especialmente recorrer esa senda que Jesús recorrió cuando fue a orar y transpiró gotas de sangre. Mirad qué importante que es obedecer en el plan de Dios, que Cristo, Dios encarnado, no se apartó del plan de la voluntad de Dios, al punto de que 3 veces gimió en el Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa de tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú. Y gruesas gotas de sangre salieron mezclados con su sudor, una agonía interior terrible, desatada por la lucha de la carne que pedía por instinto de autoconservación evitar todo lo que venía.
y el sentido del deber de aquel que vino a enseñarnos lo que significa ser cristiano. Obedecer y ser fiel, como dice Apocalipsis 2:10, hasta la muerte, si es que aspiramos a tener la corona de la vida. Camino al Getsemaní, por el camino, llegamos finalmente a este lugar donde la comunidad cristiana construyó esta iglesia llamada la Iglesia de las Naciones, y sorprendeos, ahí en el Getsemaní hay un bautisterio, tiene 5 metros de lado aquí, un poco menor la piscina, pero un bautisterio para bautizar por inmersión, construido en el siglo IV, en el lugar donde Jesús oró. Vamos ahora a una región exótica y bonita, Estambul, la antigua Constantinopla y más antigua todavía con el nombre de Bizancio. Ahí tuve la satisfacción de irme de a pie de Europa a Asia y volverme caminando de Asia a Europa. Lo hice cruzando un puente que une los dos continentes, que tiene unos 500 metros. Pero la proeza fue hecha. Me fui de a pie de un continente a otro y me volví otra vez de a pie. Llegamos a Estambul cerca de la puesta del sol. Nos fuimos en tren desde Viena hasta Estambul, un viaje interesantísimo, inolvidable, cruzando Yugoslavia, cruzando Bulgaria, entrando finalmente en Turquía. Si no fuera que tengo que dar un tema muy importante que me lleva tiempo, contaría cosas interesantísimas de ese cruce. Casi me cuesta la cámara fotográfica y casi me meten preso también por querer fotografiar cosas de allí. Pero cuando se fue el supervisor fotografié igual. No exactamente cuando había querido, porque ahí estaba él. De todos modos, Estambul es una ciudad muy bonita, con el Cabo de Oro, o el Cuerno de Oro, sus puentes, sus colinas, y ese sabor sui generis de un sistema de vida diferente al nuestro, que uno no solo respira, sino que palpa allí. En Estambul lo que me interesó en nuestro tema es esto. Los minaretes fueron construidos por los árabes cuando, a partir del 600 y tanto, 612 creo que era, comienza esa explosión musulmana con la Guerra Santa, que fueron invadiendo todo. Pero el edificio, este que está aquí, no fue construido por los árabes. Es el edificio de bautisterio más grande que hay en el mundo, construido por Constantino en el siglo IV. Dentro había una enorme piscina que ahora está en el Museo Arqueológico de Estambul. A pesar de que tenía una credencial de prensa, después que había sacado la 4ª diapositiva dentro del museo, me cogió el guarda y me llevó a la oficina del jefe. Expliqué, presenté la credencial y me dijo que para seguir sacando diapositivas necesitaba pedir un permiso especial. Hice el permiso y me explicaron que demoraría de 24 a 48 horas en tener la respuesta, y era el único día que yo iba a estar allí. Así que me conformé con, de un libro de arqueología, reproducir el plano de ese bautisterio, que tiene, si no me falla la memoria, como 3 metros y tanto. En lugar de apretar la flecha, apreté el otro. De aquí a allí, tiene escalones para descender, para bautizar por inmersión. Que cuando los cristianos eran obedientes, antes que se fuera ennegreciendo la doctrina, se le daba más seriedad a lo que Dios había dicho. Dios era el primero, entonces Él manda, nosotros obedecemos. Cuando el hombre empezó a ponerse arriba de Dios, entonces vemos a la iglesia como primero, y la iglesia manejando a Dios. Dios dice, guarda el sábado, la iglesia dice domingo, entonces fuera el sábado, hacemos caso a la iglesia. Dios dice bautismo por inmersión, la iglesia dice rociamos la cabeza, que es más cómodo, nada de inmersión, obedecemos a la iglesia. ¿Os dais cuenta que fue una subversión de valores? Y cuidado,
que si yo llego a decir lo que tengo en la cabeza en este momento, me apalearéis. Pero si a Cristo lo crucificaron, una apaleadura es suave, así que lo voy a decir nomás. Anticristo es una palabra compuesta del griego antichristos. Anti significa indistintamente el que se opone o el que se pone en lugar de. Por lo tanto, antichristos significa el que se pone en lugar de Cristo y también el que se opone. Ambas cosas significan. He allí la gravedad terrible de ponernos en lugar del Señor, desplazando sus leyes. En el fondo eso es lo que quiso hacer Satanás. Por eso la guerra del cielo, y fue expulsado del cielo. Y si cuando Satanás quiso ponerse en lugar de Cristo, en lugar de Dios, fue expulsado del cielo, no entiendo cómo algunos pretenden entrar al cielo del cual fue expulsado Satanás por desobedecer y ponerse en lugar de Cristo, haciendo ahora lo que quiso hacer el diablo antes. No sé si va quedando claro lo que digo. Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Es muy grave eso. Tan grave como para arriesgar una apaleadura, pero decirlo. Ahora, vamos a recorrer la senda que Moisés recorrió cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó rumbo a la tierra prometida. Las cosas están más o menos igual que en aquellos días. Las cabras en el desierto, depredando la poca vegetación que hay, el Mercedes-Benz del desierto, tal cual en los días de Moisés, con pocas variaciones, pocas variedades, el paisaje tan inhóspito como aquel. Ahora entendemos por qué Dios durante la peregrinación dio maná, pan del cielo cada día a ese pueblo. Eran muchos. No había cómo subsistir un grupo nómade tan numeroso si no era por el pan de Dios. Podían haber llegado antes, pero por no ser tan fieles como debían, la peregrinación se hizo larga, 40 años. Finalmente, al terminar los 40 años, Moisés llega al monte Nebo. Y desde el monte Nebo contempla, y ahora estamos en el monte Nebo, parados en el lugar del que se puede ver el río Jordán. Allí esa franjita es el río Jordán. Y dice la Biblia que Moisés vio allende, más allá del río Jordán, la tierra prometida. Parado en el lugar del monte Nebo, desde el cual a la distancia y más allá del Jordán se podía ver la tierra prometida. Os garantizo que cuando uno recuerda todo el relato bíblico y puesto en el ambiente empieza a ubicarse en las vivencias que tuvo Moisés allí, uno vibra también. Y cuando habíamos terminado de vivir esa emoción, miro hacia el costado y veo unas paredes de cerco y unos andamios donde estaban trabajando para proteger algo. Decía el doctor Carlos Westphal, ya fallecido, que las mujeres son curiosas por naturaleza. Los hombres, en cambio, tenemos espíritu de investigación científica. Pero de todos modos, como nuestra madre es mujer, por culpa de ellas algo heredamos también, así que subí a los andamios y de pronto el guía, el cuidador que estaba allí, pensé que me iba a reprender, dice, no puede entrar. Pero digo, ¿y eso qué hay allí? Y me dice, era del lugar desde donde Moisés, es un cuadro de Harry Anderson, un artista adventista, falleció hace poco, pero un genio en pintura, muy expresivo, y dedicó casi toda su vida a pintar escenas bíblicas. Y mirando entonces por encima de la pared, le digo, ¿y eso? Dice, ese es un bautisterio construido por los cristianos en homenaje a Moisés en el siglo VI. Ese día para mí las piedras hablaron para decirme, Daniel, fíjate, todavía había gente fiel, y tan fiel, que al construir un templo con un bautisterio en el monte desde donde Moisés vio la tierra prometida y Dios dijo,
no entrarás tú, y allí muere Moisés y luego el Señor lo resucita y lo lleva. Aunque era arriba de un monte y en medio de un desierto donde conseguir agua es más que complicado, si se hablaba de bautisterio y para bautizar, aunque estuviera en medio del desierto como está, tenía que ser como Dios manda, por inmersión. Entonces no era tan grande, pero tiene más de 1,40 m más o menos aquí, lo que demuestra que podía entrar el que se bautiza y el oficiante o parado aquí o desde afuera, lo mismo da, poder hacer doblar las rodillas y meter debajo del agua perfectamente al que se bautizara. Ese día las piedras para mí hablaron, para ayudarme a entender que cuando uno entiende la voluntad de Dios no hay problema que valga. No hay problema que valga. Siempre hay una forma de obedecer a Dios. Este es un bautisterio hecho en el siglo V, si no me falla la memoria, en homenaje a San Cipriano. Notad qué bonito, cuadrilobulado y bien decorado, para entrar y bautizar por inmersión. Y es en zona desértica también. Venimos ahora a la querida y antigua Europa. Y más querida esta parte porque es Italia, la tierra de mis abuelos. Es casi tan bonita como Vizcaya, Europa. Digo Italia. Pisa. Lo que hace más famosa en todo el mundo a Pisa es la torre. Pero aquí está la torre, después la basílica, y este es el edificio dentro del cual está el bautisterio. Fue construido el bautisterio, aquí vemos el ángulo de inclinación de la torre, otra vez la basílica. Este edificio de bautisterio fue construido por Juan Pisano en el año 1260. Siglo XIII. Dentro hay un bautisterio que tiene, si no me falla la memoria, 6,40 m de aquí a aquí, hecho para entrar y sumergir. Quiere decir de que a pesar que se había abandonado en la mayoría de las partes ya el bautismo bíblico, todavía, los 4 primeros siglos, el 100% de los bautisterios para bautizar por inmersión. Pero todavía en el siglo XIII, hay quien al construir el bautisterio lo hace para bautizar como Dios manda. En la guía de turismo, como os dije anoche que compré allí, leí que decía que el bautisterio fue hecho así porque era para sumergir, para bautizar por inmersión. Ahora estamos en Santa María la Mayor, en Italia también, bautisterio del siglo IV, notad que tiene allí la piscina debajo del techo para entrar y sumergir también. Todos esos bautisterios eran para bautizar por inmersión. No pude entrar a saqué la fotografía de un libro porque llegué a Milán de noche para quedar al día siguiente, pero me enteré esa noche que era el aniversario al día siguiente del patrono de la ciudad y que a todos los museos el único día en el año que estaban cerrados. Y ya me quedaba poco tiempo y tenía que volver a Sudamérica. Así que como a las 11 de la noche llegué, pero estaba cerrado. Esta es la iglesia de San Lorenzo en Milán, donde San Ambrosio predicaba. Para mí eso era muy significativo, yo quería entrar. No podré ir ahora por razones económicas y de tiempo a Italia, si no me hubiera gustado verlo adentro, porque fue en esta iglesia cuando un filósofo neoplatónico, Agustín, había oído, él tenía una escuela de filosofía y de oratoria, había oído que en Milán había un predicador que predicaba mejor que él, un orador que hablaba mejor que él, y ni corto, ni lerdo, ni perezoso decidió ir a oír a Ambrosio a ver qué técnicas manejaba para incorporarlas a su forma expresiva y enseñarlas en su escuela de oratoria. Y se sentó en los bancos de madera de esa iglesia, y allí San Ambrosio, que era un vehemente predicador de la justificación por la fe en la sangre de Cristo, habló de la redención en Cristo y lo hizo con tanto fuego que ese filósofo pagano se convirtió.
y un día llegó a ser el llamado San Agustín. Ahí es donde bautizaron a San Agustín en el siglo IV. Y sabéis que ahí adentro hay un bautisterio para bautizar por inmersión. Uno para varones, otro para mujeres y uno para jovencitos. 3 bautisterios, los 3 para bautizar por inmersión. ¿Por qué los separaba un bautisterio a las mujeres, otro a los varones? Como ya se murió aquel santo, no podemos preguntarle. Pero ahí está como testimonio. San Juan de Letrán, donde se realizó en el siglo XV o XVI el concilio del Cuarto Concilio de Letrán. Dentro hay un bautisterio construido en el siglo IV por orden de Constantino, tiene como 7 metros 40, es tan amplio que no da el espacio para fotografiarlo, a menos que se tenga una lente gran angular mejor que la que yo tenía. Con mi lente no me dio, por eso no sale completo. Aquí vemos la baranda, pero es lo que se ve de allá arriba. De aquí vemos la profundidad, 7 metros 40. Lo hizo construir Constantino para el día en que él aceptase bautizarse, y la Iglesia lo instruyó que el bautismo era por inmersión, entonces lo hizo para bautizar por inmersión, en la ciudad de Roma, porque la Iglesia de San Juan de Letrán está en la ciudad de Roma. Y ahora vamos al mismo Vaticano, la plaza de San Pedro. Allá vemos la cúpula de la catedral, y en el Museo del Vaticano hay un bautisterio que también habla muy lindo. Fue hecho originalmente solo esta parte de abajo, era para descender y bautizar por inmersión. Y cuando se abandonó el bautismo bíblico, hicieron este hermoso ornato aquí arriba. Pero hay todavía otras cosas más allí. Este es el convento de los jesuitas en la Vía Lata. Inexplicablemente me está faltando la diapositiva del bautisterio. Excavando en los días de Mussolini, debajo del convento encontraron bautisterio del siglo IV con escalones para descender, era para bautizar por inmersión. Y en las catacumbas, esos túneles subterráneos en los que se escondían los cristianos en medio de los nichos, donde hay pinturas como el de la multiplicación de los panes y los peces que revela la presencia cristiana en las catacumbas, está este mural sobre el bautismo. El guía de la Pontificia Comisión de Arqueología Bíblica nos explicó, aquí no se nota tan nítido, pero os lo mostraré. Esto es un bautismo, dijo. Notad 2 cosas, decía el guía. Chorrea agua y hay un pez saliendo del agua. Este simbolismo refuerza esa realidad. Y entonces él dijo, porque en ese tiempo, el 200 y tanto, siglo III, los cristianos bautizaban por inmersión. Por lo tanto, así como el pez es sacado del agua, el cristiano nace una nueva vida como cristiano cuando sale del agua, por eso está chorreando. Y entonces yo decidí hacerme el inocente, que generalmente no me sale. Y para que los demás escucharan más, dije, perdón, ¿me podría explicar de nuevo? Sí, los bautizaban por inmersión. ¿Y qué quiere decir inmersión? Yo elegí un guía que hablara castellano, y era un español, un sacerdote andaluz. No voy a imitar el acento andaluz porque no me sale bien y no queda bien tampoco. Pero entonces él dice, y bautizar por inmersión es sumergir. Pero digo, ¿cómo? ¿Y no le rociaban la cabeza? No, eso es después, del siglo VII en adelante se empezó. Pero, ¿cómo es entonces? Pero le estoy diciendo por inmersión, dice el hombre. Pero me lo explica un poquito más para que lo entienda. Lo metían abajo, y todo abajo del agua, pregunté, todo abajo del agua, ya estaba fastidiado el hombre. Así que lo metían todo abajo del agua, ¿y por qué? Y porque era símbolo de que sepultaban la vida vieja, y como sale el pez de aquí, uno sale cristiano del agua, al subir del agua. Y pensé, información no te falta ser obediente nomás. Me lo explicó bien clarito, más claro imposible. La verdad es que vosotros tenéis el privilegio de tener todo cerca aquí en Europa, y hay muchos bautisterios europeos que hablan de que era por inmersión.
Quise entrar a las catacumbas de San Ponciano, pero estaban apuntalándolas por riesgo de derrumbes. Entonces fotografié con un filtro de color en un libro de los que investigué sobre la arqueología del bautismo, este bautisterio de creo que era 4,40 metros de aquí hasta allá, que está metido en la catacumba. En el siglo III, el 200 y tanto, aunque en las catacumbas allá abajo los cristianos cuando hicieron el bautisterio lo hicieron para bautizar por inmersión, para hacerle caso a Dios. San Juan de Poitiers, bautisterio en forma de octógono con escalones para descender, es del siglo IV o V, se discute la fecha. Ravenna, otro bautisterio ahí en Ravenna. En realidad en Ravenna hay 2 bautisterios para bautizar por inmersión, ambos del siglo IV, aunque algunos dicen que uno es del IV y otro del VI. Este es el que yo creo que es de San Pedro de Alcántara, porque yo no pude estar allí, lo fotografié de un libro, pero tú vas a ir a San Pedro de Alcántara estos días y si vas allá después me avisas, míralo bien para ver, creo que este es el de San Pedro de Alcántara del siglo V, creo que es. España tiene varios. Vamos a ver el de Mérida. Aquí encontramos protegido este bautisterio paleocristiano del siglo IV. El pastor Juan Lozano es el que me mandó las diapositivas, él está en Madrid, me mandó las diapositivas de estos bautisterios españoles. Yo le escribí hace unos años y le dije, Juan, nos habíamos encontrado en un concilio de la Iglesia Adventista en Miami, compartimos el mismo hotel, almorzamos juntos, y entonces le dije, Juan, mira que ahí le escribí, en tales y tales lugares hay bautisterios. Y dijo, cuando puedo te los fotografío. Como 6 meses después me mandó las diapositivas. Y en las diapositivas me escribió en el marquito que este es ahí bautisterio de Mérida, en forma de hexágono, para entrar y bautizar por inmersión. No, perdón. ¿Cómo? Era Terraza el anterior. Era Terraza. Dije Mérida, Terraza. Este es Mérida. Este es Mérida, ¿no es cierto? Este es Mérida. El otro era Terraza. Este es Mérida, lo vamos a ver de 2 ángulos. Aquí estamos viéndolo, es para perfectamente entrar y poder bautizar. Del otro ángulo también Lozano me mandó esta diapositiva. Tenemos este bautisterio. Probablemente el oficiante estuviera parado aquí y el catecúmeno sumergido en este sentido. También del siglo IV. Vamos a poner las pocas que faltan y que están en el otro carrete. En Gadia la Grande se discute si fue usado para bautisterio. Probablemente era acueducto romano, pero se cree que ahí también fue usado como bautisterio. En Frejus también tenemos este otro también de Francia, en Alvarenga, todos para entrar y bautizar por inmersión. Vamos ahora al lugar donde San Juan, el autor del Apocalipsis, pasó sus últimos años. Después de muerto Domiciano, lo sacaron del exilio de la isla de Patmos y llegó a ser el pastor o el obispo de la ciudad de Éfeso. Ahora estamos en Éfeso, donde cumplió su última etapa de ministerio, el que escribió la revelación de Jesucristo del Apocalipsis. Es el apóstol amado a quien desde la cruz Jesús le dijo, Hijo, he ahí tu madre, y le entregó a su cuidado a la bienaventurada Virgen María. María vivió sus últimos años, la bienaventurada Virgen María, con San Juan en este lugar. Pues bien, cuando llegué allí ya estaba promediando la tarde, decidimos recorrer todas las ruinas. La verdad es que hay muchas ruinas, es interesantísimo arqueológicamente Éfeso. Yo estaba como una criatura en una juguetería que va de un juguete a otro, solo que el niño puede romper los juguetes en la juguetería y es difícil romper esas piedras. Pero
había mucho para ver. Éfeso fue una ciudad muy grande y significativa de la época primera del cristianismo. Algo raro está pasando por allí. Bueno, si no quiere saber nada esa diapositiva. Y parece que va a ganar la máquina. Tenía una diapositiva donde está en la iglesia en homenaje a la Virgen María, hecha por los cristianos en el siglo IV, una placa cuando el Papa Paulo VI hizo una peregrinación allí a Tierra Santa. Y a pocos metros de donde él había dado misa y donde está una cruz, está este bautisterio del siglo IV. Tiene 4,30 metros aquí, en forma de cruz estilizada, en la iglesia que en homenaje a la Virgen hicieron en el siglo IV. Allí construyeron un bautisterio de 4,30 metros para descender adentro y sumergir en el agua del bautismo como Dios manda. Pero yo estaba buscando la otra iglesia gemela, la de San Juan, en homenaje a San Juan, porque esa tiene más historia. La primera fue hecha apenas murió San Juan, en homenaje a él, por los creyentes que San Juan en persona bautizó. Y en el siglo IV construyeron la Basílica de San Juan encima de los restos de la iglesia original que habían hecho en homenaje a San Juan Apóstol, los que bautizó San Juan en persona. Y yo estaba buscando eso y de pronto encontré la parte de la Basílica de San Juan. Las ruinas muestran, sin embargo, que fue majestuoso. Pero estaba queriendo encontrar un bautisterio y encontré un hombre que estaba fotografiando esto, un arqueólogo. Dice, ya hace 3 días que estoy acá. Y dice, vea qué bonito esto, es un mural que representa a San Pedro, aquí el rostro de San Pedro. Le daba linda la luz, así que lo fotografié y de paso le dije, do you know if is some baptistry here? ¿Sabe si hay algún bautisterio por aquí? Dice, sí, hay un bautisterio. Y entonces me indicó dónde. Él vino conmigo, también vino la esposa del arqueólogo, y allí vimos, estaba escrito en inglés y en árabe. En árabe ni voy a intentar, no, está escrito con letras castellanas, pero entiendo que es la fonética árabe. El bautisterio, bonito bautisterio. También de más de 4 metros, muy bien preservado. Y a mí me gustó y me emocionó, porque es el bautisterio construido por los que bautizó San Juan Apóstol, a quien Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Y lo hizo para tener el espacio suficiente para sumergir como si estuvieran en el río. Porque San Juan sabía cómo fue bautizado Jesús y cómo ordenó Jesús el bautismo. Y los que él bautizó construyeron el bautisterio para bautizar como San Juan bautizaba. Y mientras estaba mirando ahí, fotografié esto, la esposa del arqueólogo dice, bautisterio, pero ¿cómo? Quería imaginarse, meterse allá para rociar la cabeza, no lo entendía. Yo le dije, aunque estoy de sport, yo soy un pastor adventista y le voy a mostrar cómo es. Y el pastor Milet Modad, que estaba conmigo, entró y aunque no había agua, así sin agua, pero yo hice cómo se hace para bautizar. Y el doctor Treyer, aunque no le había pedido, mientras hacía eso me sacó esa instantánea que para mí es uno de los tesoros más preciados de ese viaje de estudio. Bautizando como San Juan Apóstol en el bautisterio que hicieron los que él bautizó. Las piedras hablan en las tierras bíblicas para decirnos que cuando los cristianos construyeron bautisterios, lo hicieron para tener agua suficiente para hacerlo así como San Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Y que lo bautizó así, no hay dudas. El pastor Antonio Cabrera, un compatriota mío, allí en Enón junto a Salim, en el río Jordán, hubo un grupito, él está en California, hubo un grupito de personas que estaban estudiando la Biblia con él y le dijeron, pastor, queremos bautizarnos como Jesús bautizó, pero hasta queremos bautizarnos, los yanquis son así, ¿no es cierto?
tienen dinero para todo. Queremos bautizarnos hasta en el lugar donde se bautizó Jesús. Y el pastor Cabrera aceptó, y creo que ellos le pagaron el viaje, no sé cómo fue, pero el asunto es que allí, en el mismo lugar, esos 5 hermanos están, o no hermanos de familia, sino hermanos de la fe, están siendo bautizados por inmersión. Este es el bautisterio de la Iglesia Adventista de Florida, en Buenos Aires. El mural pintado por el pastor y profesor Leroy Veskov, que es un artista nato, él pintó ese paisaje con las condiciones iguales que en las del río Jordán para hacer lo que hay que hacer, sumergir. Así como visteis anoche también, sepultar la vida antigua a fin de salir del agua habiendo nacido una vida nueva para la honra y gloria de Dios y por su gracia. Bueno, estas son las diapositivas que ayer os prometí. Vosotros sabéis que estoy solamente esta semana y que ya o el sábado de noche o el domingo de mañana temprano tengo que ver cómo viajo hacia Sagunto, cerca de Valencia. Viajaré. Estamos aceptando el pedido de dar una serie breve de 4 días de reuniones mañana y noche en el seminario nuestro de Sagunto. De allí haré un pequeño viaje de encuentros con pastores y de predicación en Zaragoza, volveré a Madrid y de Madrid a Sudamérica. Si no os parece mal, me gustaría veros todas estas noches y veremos si alcanzo a terminar el seminario. Si no pudiera quedar 1 o 2 lecciones sin presentarlas, completaría Rafael después. Que me temo que con las diapositivas yo no iba mirando la hora y nos tomó demasiado tiempo. Me temo que vamos a tener que partir en 2 este tema. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. La mujer vestida del sol. Busquemos en San Juan, Apocalipsis capítulo 12, para ver esta profecía magnífica de Apocalipsis capítulo 12. Es la página número 1149. En verdad, esta profecía tiene una densidad profética muy alta, muy grande. Alguien dijo, y con razón, que si al diablo se le permitiera el derecho de elegir un capítulo de Apocalipsis, que se le permitiera arrancarlo del Apocalipsis para que la gente no se entere lo que dice, el diablo elegiría Apocalipsis capítulo 12. Porque Apocalipsis capítulo 12 revela el eje no solamente temático del Apocalipsis, sino que presenta todo el drama del conflicto entre el bien y el mal, prácticamente desde punta a punta, desenmascarando a Satanás con su estrategia pérfida, mostrando la manera como actúa, cómo persigue al remanente fiel y el desenlace al final de los tiempos también. Es esta una de las más trascendentales profecías de Apocalipsis. Hay aquí varios símbolos y comencemos explicando qué significa cada símbolo. El profesor y pastor Calón, que nos va a leer la identificación del primer símbolo importante, Apocalipsis 12:1, qué gran señal celestial dio San Juan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una gran señal, una mujer vestida ¿de qué? Del sol. Del sol. Vamos a tratar de identificar quién es esta mujer vestida del sol que aparece aquí en Apocalipsis, el capítulo número 12. La mujer evidentemente es símbolo de la iglesia. A ver, me parece que va a haber una forma más práctica de manejarnos y es ponerlo abajo como lo habíamos tenido estos días. Así vamos, no, ahí está, porque si no va a quedar muy grande. Ahí estamos bien. La mujer es símbolo de la iglesia. Algunos han pretendido de que esa mujer sea símbolo de la bienaventurada Virgen María,
pero en la Biblia de Straubinger, ese traductor católico de la Biblia, en los comentarios Monseñor Straubinger dice que la teología católica hace imposible suponer que ahí hable de la Virgen, porque de acuerdo al dogma católico, María dio a luz a nuestro Señor sin sufrir dolores de parto. Y de esta mujer dice que estaba con dolores de parto en el versículo 4 y 5, cuando dice que dio a luz. Porque en el versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Entonces, Monseñor Dr. Juan Straubinger dice, la teología católica dice que como dogma que María dio a luz sin dolores de parto. Si esta mujer clamaba de los dolores de parto, no puede ser María. Y yo pensé, interesante, cómo cuando los hombres empiezan a meter ideas humanas se enredan a sí mismos. Pero creo que Dios estuvo detrás de ese enredo para que sepamos de quién está hablando aquí. ¿Y de quién está hablando? ¿A quién representa esa mujer? Os invito a ver un par de versículos. Por ejemplo, 2 de Corintios 11, el versículo 2. No está en la hoja guía, podéis agregarlo para los que queréis tener todos los datos completos. Página 1074, 2 de Corintios 11, 2. Dice San Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es la novia o la esposa de Cristo? La Iglesia. O sea, la constituimos los creyentes. Por eso es que en Efesios 5:27, vamos a leer en Efesios 5:27, es la página, bueno, no tengo el número de página ya, 1085, Rafael nos va a leer qué es lo que dice el mismo San Pablo. Tal vez antes, el 25, sí. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que San Pablo compara al matrimonio humano con la unión de Cristo con su Iglesia. La esposa de Cristo es la Iglesia. Por lo tanto, es razonable entender que aquí está hablando de una mujer pura, de aspecto virginal, vestida del sol. Esa mujer simbólica, evidentemente, está hablando de la esposa de Cristo. ¿Va quedando claro? ¿Para cuántos va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? De paso, Monseñor Dr. Juan Straubinger, ese teólogo católico, dice lo mismo, pero yo lo creo no porque lo dice él, sino porque lo dice la Biblia. San Juan habla de dos mujeres, una aquí y otra del capítulo 17, que es una mujer que se corrompió, una mujer de mala vida, una mujer dada a la prostitución. Y uno entiende, la mujer pura es símbolo de la iglesia pura, y la mujer corrompida es símbolo de la iglesia que se echó a perder. Pero esa otra la dejamos para de aquí unos días, porque hoy queremos seguir estudiando acerca de esta mujer. Entonces, en la pregunta 1, la señal que dio San Juan es una mujer vestida del sol. Pero volviendo otra vez a la página 1148, esa mujer vestida del sol estaba parada sobre qué cosa, dice. Capítulo 12, otra vez, página 1149. ¿Parada sobre qué, dice? Debajo de sus pies, ¿qué tenía? Una corona de 2 estrellas. ¿Debajo de los pies la corona? Pero no. Sobre su cabeza. ¿Parada sobre qué? Sobre la luna. Sobre la luna. Notar algo interesante. La mujer vestida del sol, pero está parada sobre la luna. En la Biblia menciona que Cristo Jesús es el sol de justicia. Hay más de un versículo en ese sentido. Os doy a un par de referencias, aunque no lo podré leer ahora. Podéis agregar en las notas. En San Juan 1:9 dice que Jesús era la luz verdadera que vino al mundo. En San Juan 8:12 también dice
que Él es la luz que vino al mundo y los hombres lo rechazaron. Juan 9:5 también lo dice, y San Juan es el mismo que escribió el Apocalipsis. Jesús es el sol de justicia, como lo profetiza el libro de los Salmos y está allí en la nota. El sol tiene luz propia. Ahora la luna tiene luz propia, pero la vemos alumbrar. Refleja la luz del sol. ¿Os acordáis de algo que estudiábamos el otro día y que dijimos que sin entender eso no se entendía correctamente el Apocalipsis? ¿Qué era lo que necesitábamos entender bien para interpretar correctamente el Apocalipsis? Los símbolos del santuario. Y todos esos sacrificios de corderos y otros animalitos que se hacían, reflejaban ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, no tenían vida en sí mismo esos sacrificios, diríamos no tenían luz propia, pero reflejaban la luz de Cristo, lo que Cristo haría. Diríamos que el Antiguo Testamento, a través de su simbología y de sus profecías, era como la luna, que recibiendo la luz de Cristo, la reflejaba. En ese caso, notad qué claro se está tornando el símbolo. La mujer está parada sobre la luna, diríamos, basada en el Antiguo Testamento. Pero aunque está basada en el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia que existía cuando vino Cristo, no es la iglesia del Antiguo Testamento, sino la que ahora está vestida de Cristo, vestida del sol de justicia. En otras palabras, es la iglesia en la fase cristiana, pero que está parada sobre el fundamento de la revelación del Antiguo Testamento. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Y las 12 estrellas, Apocalipsis 1:20 decía que las estrellas eran los enviados de Dios, los ángeles enviados a las iglesias. Las 12 estrellas no habla de 12 enviados especiales. La palabra enviado en griego se escribe apostelos, o sea, los apóstoles. Esta iglesia, esta mujer representa entonces a la iglesia cristiana, vestida del sol, guiada por la corona de sus 12 apóstoles y basada, parada en la revelación que viene de atrás del Antiguo Testamento. Ahora, ¿ya alguna pregunta u observación sobre este primer símbolo? ¿Para todos quedó claro este símbolo? Avanzamos sobre el siguiente símbolo entonces. Ya vimos lo de la mujer, tenemos que ver ahora lo del hijo y después tenemos que ver lo del dragón para empezar a interpretar la profecía. Pregunta 2, capítulo 12, versículo 5. En cierto momento de la profecía, ¿qué ocurre con la iglesia? ¿Me lees Rafael 12:5? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ella dio a luz un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, como dice claramente Apocalipsis también. Pero aquí se nos dice que en cierto momento su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién es el que está sentado a la diestra de Dios el Padre allá en el trono? Jesucristo. Por lo tanto, ese hijo nos fue dado a nosotros, a la iglesia. A través de las profecías del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 en adelante, se le prometió al pueblo de Dios que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso, notad cómo lo dice Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, el versículo 6, en profecía, como si viese una película. Isaías ve el momento en que nace el Señor y nos dice en el capítulo 9, página número 657, capítulo 9, versículo 6, algo importantísimo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Después vamos a leer el 7.
Un niño nos es dado, o sea, a nosotros, a la raza humana. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias. Es ese que va a regir con vara de hierro a las naciones. Sí, escucho. La iglesia es la del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, aquí parece que dio a luz la del Antiguo Testamento. Sin embargo, está basada sobre qué? ¿Parada sobre qué? Sobre la luna. Y tenemos que entender que Dios tiene una iglesia sola. Y esa iglesia viene desde el Antiguo Testamento. La iglesia viene desde el Antiguo Testamento, por eso en el símbolo hay una unidad completa. Está parada sobre el Antiguo Testamento, basada sobre el Antiguo Testamento, pero lo que va a aparecer ahora de la profecía es Nuevo Testamento. Y cuando nosotros, parece que mete la cola el de los cuernitos. Cada vez que voy a decir algo importante viene así el barullo fuerte y el acoplamiento. Vuelvo a repetir, está parada sobre la luna, el Antiguo Testamento, pero es la fase que está vestida del sol, o sea, a partir de Cristo. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo ocurre aquí, en la divisoria entre ambos testamentos. Pero hay una cosa que tenemos que entender, y es que Dios no tiene dos iglesias, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Tiene una iglesia que viene desde el Antiguo Testamento y que se proyecta en el Nuevo. Por eso es que la bienaventurada Virgen María era de raza judía, San Pedro era de raza judía, San Juan era de raza judía, San Pablo también. El tiempo de los judíos se agotó así masivamente cuando rechazaron a Cristo. Y con el chasco de la cruz, el Señor rescata a los sinceros, ese remanente fiel de aquel grupo, y proyecta la continuidad de la iglesia. No sé si va quedando claro. Y os leeré lo que dice Monseñor Dr. Juan Straubinger, este teólogo católico. Ahora, yo digo esto por lo que dice la Biblia. Cuando hay coincidencia, muestro lo que dice el teólogo católico. ¿Por qué? Porque la interpretación tiene que basarse no en los teólogos, sino en la Biblia. Pero de paso nos hace bien ver lo que dice aquí, por ejemplo, Apocalipsis 12, la primera nota. La mujer de las 12 estrellas aparece en el cielo como una señal, es decir, una realidad prodigiosa y misteriosa. Esta personificación de la comunidad teocrática era como tradicional, y cita Oseas 2, 19 al 20, Jeremías 3, 6 al 10, Ezequiel 16, 8. Y la imagen de Sión se traduce de alumbramiento, en trance de alumbramiento, no era desconocida en el judaísmo, Isaías 66, 8. La maternidad mesiánica afirmada aquí es también en Esdras 9, 43, etcétera. Sobre su frecuente aplicación a la iglesia, dice Sales que en tal caso la palabra iglesia debe ser tomada en su sentido más lato, de modo que comprenda ya el Antiguo, ya el Nuevo Testamento. En otras palabras, es el grupo de redimidos de siempre. Entonces, Isaías dice, un hijo nos es dado. Cristo nos fue prometido a nosotros también. No hay un Cristo para los judíos y otro Cristo para los cristianos. Todos somos salvos por el mismo Cristo. Dice, hijo nos es prometido, un niño nos es dado, hijo nos es prometido. Y entonces dice que ese es Dios fuerte. Por eso es que Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de carne, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, todas las profecías se cumplieron y el Señor Jesús nació. Ahora, ese niño es arrebatado para Dios y su trono
en la época de la mujer vestida del sol. Esto completando la respuesta que estoy dando. Todo esto es para contestar su buena pregunta, que fue bien hecha. Jesús ascendió a los cielos cuando estamos ya en la etapa del Nuevo Testamento. Nació en base a las promesas que vienen desde aquí. Pero cuando asciende al trono y sigue sentado allá, es en nuestra etapa. Vamos a ver ahora el otro símbolo que es vital para entenderlo, y después volveré sobre esto para que lo entendamos mejor todavía. El tercer símbolo es el del dragón. La pregunta 3, capítulo 12, versículos 7 al 9, vamos a ver a quién representa ese dragón rojo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. Síguele. Sí. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Notad, ¿qué trató de hacer el dragón con el niño Jesús? Capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es lo que quiso hacer el dragón? Devorar al hijo de esa mujer mística de la iglesia, devorar a Cristo tan pronto como, ¿qué dice? Como naciese. Ahora, Satanás no actúa en forma directa, él actúa a través de instrumentos. Y así como en el Edén actuó a través de una serpiente, en este caso Satanás actúa a través de Herodes. ¿Qué es lo que quiso hacer Herodes? Matar a Jesús. Y cuando los magos llegaron y con toda ingenuidad pensaron, si esa estrella anuncia el nacimiento del nuevo rey, en palacio tienen que saberlo. Y se van justo a la boca del lobo y le dicen a Herodes, vimos la estrella, venimos para acá, queremos saber dónde nació el nuevo rey para adorarlo. Y Herodes, un hombre ambicioso, con sed de poder, pensó, un nuevo rey me destronará a mí o terminará con mi casa. Y entonces dice, descansad ahora, ya voy a averiguar. Y entonces, notad hasta dónde llega el ser humano cuando está mal motivado. ¿A quiénes llamó Herodes para preguntar dónde iba a nacer el Mesías? A los sacerdotes. Y los sacerdotes escuchan que Herodes dicen, ¿dónde es que va a nacer el Mesías? ¿Qué dicen las Escrituras? Y los sacerdotes judíos dicen, de acuerdo a las Escrituras, en Belén de Judá. Y era verdad, en el siglo VII antes de Cristo, la profecía de Miqueas 5:2 decía que iba a nacer en la ciudad de Belén de Judá. Notad, los sacerdotes sabían que iba a nacer en Belén de Judá, donde Jesús nació. Tenían la obligación de conocer la profecía de los 2300 días y las 70 semanas, y fueron los que empujaron al mundo, al pueblo, para vociferar, crucifícale, y mandaron a Cristo a la cruz y lo rechazaron. A pesar de todo el conocimiento que tenían, como les faltaba sinceridad, en lugar de ponerse de parte de Cristo, fueron a la destrucción de Cristo. ¿Y Herodes? Herodes igual. Sabía dónde buscar información en la Biblia, pero evidentemente no estudiaba la lección de escuela sabática todos los días. Entonces él sabía que en la Biblia lo decía, pero no sabía dónde. Entonces mandó a los que enseñaban la Biblia, y cuando escucha en Belén de Judá, si hubiera sido sincero, él va en persona para adorar a Jesús. Pero como no era sincero, entonces dice, vayan ustedes, miren bien, vean bien el lugar y me avisan, así yo voy también. Pero el ángel le aparece a los magos y dice, volved por otro camino, porque lo que Herodes quiere es matar al niño. Y como los magos no volvían,
Herodes manda entonces a los soldados y dice: matad a todos los niños de 2 años para abajo. Un médico diría: hay que cortar por lo sano, no por Juan Lozano, sino por lo sano. Hay que cortar por lo sano. Es seguro que si matamos de 2 años para abajo va a caer. Notad que cuando no hay sinceridad, el conocimiento no empuja a obedecer, no empuja a ser fiel, sino hasta se mueve como si estuviésemos en la Inquisición, tratando de ver dónde está Jesús para matarlo. La profecía decía, vamos a leer otra vez Apocalipsis 12:4, que tan pronto naciera el niño Jesús, léemelo de nuevo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo, el dragón, actúa ahí a través de Herodes, tratando de destruir a Jesús. Solo que no era todavía el momento que muriera Jesús. Entonces el ángel le dice a San José: rápido, llévate a la Virgen o a la mujer, a tu mujer y al niño a Egipto, porque Herodes trata de matarlo. Muerto Herodes, el ángel le dice: ahora vuélvete para allá otra vez. ¿Va quedando claro el cumplimiento hasta acá? Escucho. ¿Los judíos actuales siguen creyendo que el Mesías nacerá en Belén? Los que son estudiosos de la Escritura, supongo que sí. O probablemente traten de no hablar de eso. Como hubo en el siglo pasado, un encuentro de rabinos donde anatemizaron y maldijeron a todo aquel que estudiara la profecía de Daniel 9, esa donde aparece el año del bautismo y la crucifixión de Cristo. Y otro capítulo que los rabinos le escapan permanentemente, Isaías 53, donde está descrita toda la vida, pasión y muerte del Señor. Por eso es que un niño llamado José Wolf, en el siglo pasado, un judío, un niño de 7 años, hijo de un rabino, cuando empezó a aprender a leer en hebreo, leyó la profecía de Isaías 53 y preguntó: ¿de quién habla ahí? Y el padre le dijo: los cristianos dicen que es Jesús, pero nosotros no lo creemos. Y el niño, aunque era niño, empezó a estudiar más, y como el padre no quiso hablar más nada, empezó a averiguar en otros, y hubo cristianos que le abrieron los ojos, y a los 11 años fue expulsado de la casa. Pero ese niño, José Wolf, siguió estudiando las Sagradas Escrituras, se bautizó como cristiano, y fue el que predicó acerca de Cristo cruzando Europa, llegó a Estados Unidos, predicó la segunda venida de Cristo y la salvación en Cristo en Asia, en África. Una vez fue tomado prisionero por un grupo de árabes que querían ejecutarlo porque hablaba de Cristo, y el jeque quiso oírlo antes de dar la orden, y este Wolf predicó con tanto fervor, con tanto amor de Cristo, que finalmente el jeque no llegó a convertirse, pero mientras le corrían las lágrimas dijo: déjenlo en libertad, este es un enamorado de Alá. Isaías 53, Miqueas 5:2, Daniel 9, tienen profecías demoledoras en cuanto a la divinidad de Cristo, pero vamos a avanzar porque si no el tiempo no me va a dar. Ya tenemos claro los 3 símbolos fundamentales. Veamos entonces un detalle más. Satanás actúa por medio de instrumentos insospechados, y en esta profecía lo veremos más todavía. Decía en 2 de Corintios 11, 13 al 15, lo leímos hace un tiempo, que él se disfraza como apóstoles de Cristo, como ministros de justicia. Decía en Apocalipsis que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran Dios, el día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es razonable entender que este dragón iba a actuar a través de instrumentos. Como en el Edén actuó a través de la serpiente, ahora en la profecía actúa en primera instancia a través de Herodes, que era un rey títere del Imperio Romano, aunque él de raza judía, del Imperio Romano que estaba gobernando Tierra Santa, Palestina. Y cuando llega la hora de la crucifixión, actúa
a través del Imperio Romano. Y la primera fase de la persecución la hace a través de la Roma pagana. Pero vamos a ver varias cosas aquí. En la pregunta 5, el dragón persigue a la iglesia. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 13, como Satanás no pudo destruir a Jesús mientras estuvo en la tierra, se le escapó a Egipto, pero después muere, resucita, no lo puede retener en la tumba y asciende al cielo, al trono de Dios. Cuando Cristo se va al trono de Dios y ya no queda más al alcance de su mano, furioso, encara la persecución contra quién. Léeme por favor, Rafael, capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién persiguió? A la mujer, o sea, a la iglesia que había dado a luz al hijo varón. Pero en el versículo 6 dice que ¿qué hizo la iglesia cuando comenzó la persecución? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer, la iglesia, huyó al desierto y dice que ahí tiene lugar preparado por Dios para que la sostengan, para que la sustenten por 1260 días. ¿A cuánto equivalía en profecía un día profético? Un año. 1260 años de persecución. El dragón primero se la agarra con Jesús. Después que Cristo, el Hijo, es arrebatado para Dios y el trono, lo dicen los versículos 4 y 5, entonces encara la persecución contra la mujer vestida del sol, la iglesia de Cristo que queda en la tierra. Y entonces dice que la persigue por 1260 días, en otra parte dice 42 meses. Ese periodo históricamente lo encontramos registrado a partir del edicto de Justiniano en el año 538, cuando entra en vigencia ese edicto, que da poder para inquirir lo que creen los obispos, los creyentes, etcétera, y perseguir y condenar hasta con la pena de muerte a los que no crean igual que el obispo de la sede del imperio. Y lamentablemente la sede estaba en la ciudad de Roma. Entonces, la mujer, o sea, la iglesia pura, verdadera, la vestida del sol, el remanente fiel de Cristo, dice que es llevada al desierto. ¿Qué significa desierto? Vamos a buscar en el mismo Apocalipsis la explicación. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 15, explica lo opuesto al desierto, las muchas aguas. ¿Por qué no me lees Rafael 17:5? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera, la otra mujer, iglesia, está sentada sobre muchas aguas que significan pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Entonces, si las muchas aguas significan zona densamente poblada, el desierto sería un lugar no tan poblado, un lugar escondido. En otras palabras, la iglesia durante esos 1260 años no puede reunirse públicamente, no puede tener templos, digamos, donde todos sepan, ahí el día sábado a tal hora tienen el culto. No existe como organización legal conocida por la comunidad. ¿Por qué? Porque los mataban. En otras palabras, la iglesia está escondida, como en el desierto. Como organización no aparece. No es una iglesia conocida. ¿Va quedando claro? ¿Puedo las manos de los que les va quedando claro? Durante ese periodo, sí, escucho. Correcto, correcto. Eran, ya lo vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:17. Léeme Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos que estaban escondidos se los identifica porque eran cristianos, tienen el testimonio de Jesucristo, pero guardan los mandamientos de Dios. Entonces, vosotros aquí en Europa tenéis una riqueza histórica y arqueológica espectacular para entender esto. Por ejemplo, cuando estuve en Torre Pellice, en los Valles Valdenses, ahí saqué una fotografía donde hubo el primer bautismo adventista del séptimo día de Europa, en la iglesita de allí de Torre Pellice, lindo lugar, emotivo para mí. Ahí en los Valles Valdenses, durante 1000 años, en los valles del Piamonte, durante 10 siglos, estuvieron los valdenses, cuando los perseguían guardaban el sábado, y cuando se acabó la persecución hicieron lo mismo que los que lo perseguían, abandonaron el sábado y ahora ellos ya no lo guardan. Pero yo tengo libros valdenses de aquella época, del siglo, un siglo y medio atrás, donde dice que todavía en ese tiempo ellos guardaban el sábado. Ahí tenéis las valles valdenses. Tal vez sería bueno que os trajera una de estas noches, antes de irme, diapositivas de los lugares donde se refugiaban los valdenses. Los grupos de los valdenses y otros más estaban escondidos en medio de los montes durante 1000 años. Venían las tropas para buscarlos y ellos escapaban a sus cuevas. Muchas veces ubicaban las cuevas, una vez asfixiaron a más de 400 metiendo humo en la boca de entrada porque no podían entrar y murieron allí dentro. Murieron muchos de ellos mártires. Y aquí en España vosotros habéis oído algo de la Inquisición, ¿no es cierto? La Iglesia estaba, esos que guardan los mandamientos de Dios no podían existir como una organización porque los buscaban y los mataban a través de la Inquisición. Hasta que en el año 1798 Berthier entra en el Vaticano, el Papa Pío VI va preso, etcétera. En la época de la Revolución Francesa caduca el edicto de Justiniano y entonces justo al final de los 1260 días. Pero os lo explicaré más claro en otra profecía próxima que reaparece, porque el reloj me dice que no me está quedando mucho tiempo. Entonces, notemos pero quedó más o menos claro, aunque muy breve algunos datos que os di. Rafael, que es historiador, puede saturarte de información sobre eso. Sí. La historia que presenta la palabra de Dios es una historia según la ve Dios, y Dios no se equivoca. A veces las historias que nos han contado los hombres son las historias que nos han contado los hombres, y siempre contaron la historia, desgraciadamente, los que ganaron, los triunfadores. Hay que examinar la historia a la luz de la palabra de Dios, y además hoy día tenemos fuentes de investigación históricas mucho más cerca de la realidad de los hechos. Porque aquí, sin ir más lejos, la historia que nosotros aprendimos en la época cuando éramos niños, muchos de nosotros aquí, de la historia de España, es bien distinta a la historia que hoy día estudian los estudiantes en las universidades. ¿Por qué? Ha habido libertad y ahora las cosas se comentan y se dicen con mayor facilidad que en el pasado. Lo mismo ocurre con esto, pero podremos comentar. El profesor Belvedere nos dirá más datos. Correcto. Entonces, volvemos a esto. El primer ataque del dragón fue contra el hijo que nació como un regalo para la Iglesia, contra Cristo. No pudiendo con él, cuando el hijo se le escapó de las manos, fue arrebatado para Dios y para su hijo al trono, o sea, se sentó a la diestra de Dios Padre, apunta las baterías contra quien queda, la mujer vestida del sol, la Iglesia. Y entonces dice que por 1260 años, periodo del 538 a 1798, durante el cual proliferan los tribunales de Inquisición, no solo por toda Europa y otras partes, hasta América llegaron, Había tribunal de la Inquisición en México, tribunal de la Inquisición en Perú, en las Américas, donde fueron a evangelizar a los indios. Junto con el conquistador fue el sacerdote, y con el sacerdote la Inquisición también. Entonces, en 1798 eso para. Pero lo interesante es que se cumple. Ahora, esto es para abrir los ojos, Si la vestida del sol, la verdadera, estaba escondida en el desierto y protegida por Dios para que no se extinga, todas las iglesias que durante ese periodo
existían como organización visible y conocida, no son la mujer vestida del sol. Porque la vestida del sol durante ese periodo, según lo dice la profecía, estaba escondida en el desierto, protegida por Dios, pero perseguida por el dragón. Por lo tanto, muchas veces se nos ha dicho, bueno, yo soy miembro de tal iglesia que viene desde los días de los apóstoles con una cadena ininterrumpida de dirigentes hasta nuestros días, y entonces uno dice, entonces esa no es la mujer vestida del sol, porque durante este tiempo no podía estar organizada. Es la otra. Más, y ahora le va a quedar más clara la respuesta que le di parcialmente el otro día, ingeniero, en esto de la Edad Media. Este es el periodo de la Edad Media. La iglesia que fue opulenta y brillante y que alcanzó su cenit de poder en esta época, al punto de gobernar a los gobernantes de la tierra, no estaba entonces escondida en el desierto. No era una iglesia desconocida, por lo tanto no es la vestida del sol. Apocalipsis es un libro de revelación tan clara como para no poder negarla, y tan solemne como para hacernos pensar y decidir lo que tenemos que pensar y decidir. Ser fieles a Dios. Por eso decía que si al diablo se le diera el derecho de arrancar un capítulo de Apocalipsis, arrancaría el capítulo 12. Porque pone todas las cartas sobre la mesa, como una especie de fichero del que se saca la identidad de cada uno y se dice quién es quién, desde el punto de vista, como dice Rafael, de Dios. ¿Va quedando claro hasta aquí? Pon de las manos de los que les va quedando claro. Llegaría el fin de la persecución, 1798, pocos años después, el chasco, y surgiría el remanente fiel. Ahora, notad qué interesante la hazaña de Satanás. La hazaña de Satanás. Pregunta 7. El dragón persigue al remanente fiel. ¿Cuáles son las características básicas del remanente fiel el remanente que finalmente quedaría como descendiente de la iglesia verdadera, de la iglesia, la mujer vestida del sol? Apocalipsis 12, versículo 17. Si me lo lees también, Rafael. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Notáis? Primera persecución, tratar de destruir a Jesús. Cuando Cristo se va al cielo, sentado a la diestra del Padre, segundo acto de la persecución, descarga la guerra contra la mujer, la iglesia, durante 1260 días. Pero la mujer huye, escapa al desierto, se esconde, está en el anonimato, no es organización conocida. Y Dios la ampara. Existen, pero no como organización conocida. Y cuando terminan los 1260 años de persecución, y a través del chasco predicho en Apocalipsis 10, surge el remanente fiel, entonces el diablo, indignado, viendo que después de todo no pudo exterminar al pueblo de Dios, ahora se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Una manera de decir, los verdaderos cristianos que quedan fieles en el tiempo del fin. Esos que quedan al final, a esos quiere destruir y da las características. No son todas las iglesias cristianas, son cristianos que guardan los mandamientos de Dios, los que han restaurado la verdad. En otras palabras, es la fracción de cristianos fiel. Y entendedme, ser fiel significa ser fiel ¿cuántos días por semana?
¿Qué diríais vosotros de una mujer que le dice al marido, escucha mi amor, yo te amo de todo corazón y te voy a ser fiel, tesorito, de domingo a viernes te voy a ser fiel, pero cada vez que llega el sábado voy a ser infiel, voy a ir con otro hombre? ¿Qué diríais de la mujer que es fiel de domingo a viernes, pero todos los sábados es infiel? ¿Es fiel realmente? Será una mujer vestida del sol. ¿O se parecerá más a la de Apocalipsis 17? La mujer sábado también. La mujer que es fiel de domingo a viernes, pero infiel el sábado, es infiel. Y para ser remanente fiel, hay que ser fiel de domingo a viernes y sábado también. ¿Va quedando claro? Todas las manos de los que les va quedando claro. La mujer es símbolo de iglesia. La iglesia vestida del sol es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y también lo dice en Apocalipsis 14:12, me lo lee Rafael. Se acabó el tiempo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, que es un sinónimo de iglesia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En medio de esa persecución, volviendo al capítulo 12, pregunta 8, el secreto para la victoria. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Capítulo 12, 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, vamos a ver un poquitito. No, ya no nos da el tiempo. No nos da. Es que algunos viajan a poblaciones cercanas. ¿Quién no puede quedar 10 minutos? Porque si no pueden, lo damos mañana. ¿Quién no puede quedar 10 minutos más? Si hay... a ver los anteojos, si es que di una mano atrás. Sí, allá atrás. ¿Son hermanos antiguos de la iglesia o nuevos amigos? Son hermanos nuevos. No les podemos privar del derecho de saber. Hagamos lo siguiente. En lugar de programa de diapositivas, a las 8 en punto mañana, las diapositivas las paso 8 menos cuarto.